Bendiciones y espero se encuentren muy bien. Este es un como tipo vlog de algo que me pasó cuando mi familia se convirtió al evangelio, cuando nos volvimos evangélicos. A mí desde muy pequeño me llamó la atención el tocar un instrumento, y el tocar la batería era lo que más me llamaba la atención. Pero antes de nosotros volvernos cristianos evangélicos, la primera vez que yo fui a una iglesia evangélica fue a la iglesia Rey de Reyes. Y la primera vez que fui con mi abuelo, mi tío y creo que fue mi hermano también. Y mi tío pagaba chofer para que nos llevaran a la iglesia, a la Rey de Reyes. Y la primera vez que fui me gustó muchísimo porque había alabanza donde danzábamos y nos íbamos hasta el frente a danzar. Y sentí algo muy especial en mi corazón, algo que llenó de gozo mi corazón, a pesar de que tenía quizás como 7 años, pero me sentí con un gozo que no había experimentado antes en mi niñez. En la niñez nosotros experimentamos risas, emociones, pero eso fue algo totalmente diferente, porque no era una emoción cualquiera, sino era una convicción que entró dentro de mí. Y que íbamos los lunes, cada lunes de la semana íbamos a esa iglesia. En ese entonces todavía mi papá, él era católico, y pasaron unas cosas ahí que hicieron que nuestro hogar se dividiera un poco, porque mi mamá se volvió cristiana y mi papá todavía estaba en la iglesia católica. Y había algo que hacía yo, porque en la iglesia católica estaban todos mis primos, todos mis amigos con los que yo fui creciendo, y no quería dejar eso, no quería alejarme del catolicismo más que todo, porque ahí estaban mis primos, mis familiares, ahí estaba mi papá también, todavía iba mi papá. Y recuerdo que un viernes el bus salía de acá a las 6 de la tarde, y en ese bus nos íbamos, yo iba con mi mamá se iba a ir a la iglesia evangélica, y mi papá iba a estar en la iglesia católica. Y recuerdo bien que cuando mi mamá se baja del bus, yo me bajo por la parte de atrás y me le escapo por completo. Yo me fui corriendo para donde mi papá. Ella me vio claramente que yo me fui corriendo con mi papá y que yo fui a buscar a mi papá, no porque quererme estar con él, sino por jugar con mis amigos de la iglesia y con mis primos. Y recuerdo que ese día mi mamá me regañó, y algo fuerte, porque en primer lugar ella se asustó porque yo me escapé. Ya era noche, eran como las 7 menos 20 quizás, y yo me escapé y me fui directo a buscar a mi papá. Y cuando terminó la asamblea en la iglesia, me fui con mi papá, y mi papá pasó trayendo a mi mamá, y ya nos venimos para acá. Pero era algo en el que o sigo a mi papá o sigo a mi mamá, y fue algo que Dios fue trabajando y moldeando nuestra vida, nuestra familia, pero que conforme nosotros fuimos recibiendo el mensaje, la palabra de Dios, mi papá también recibió el mensaje acerca del evangelio, y nos volvimos evangélicos todos. Todos fuimos a la iglesia y nos congregamos en la iglesia. No teníamos una iglesia específica a la cual asistir, pero siempre guiados por Dios, por el Espíritu Santo, que hoy entendemos que ha sido Dios el que ha formado la iglesia de la cual hoy nosotros asistimos, y que fue algo sorprendente, fue algo maravilloso. Fue bastante difícil el ir a la iglesia y regresar a nuestra casa, y que personas se burlaran de nosotros. De niño, por ejemplo, a mí me pasó que a mí me llamaba la atención mucho el tocar la batería. Entonces yo quería aprender a tocar la batería, y le dije a un hermano que es herrero, y le dije: hermano, ¿usted será que me podría hacer una batería para yo aprender a tocar? Y me dijo él, quizás él lo dijo
no sé, como para no desanimarme quizás, y yo le pregunté que si se podía hacer con botes, botes de leche, y le dije, él me dijo que sí. Entonces vine yo y empecé a buscar los botes de leche y me encontraba a 2 primos que tengo y que hoy también son cristianos y bueno, me los encontré. Ellos todavía no eran cristianos y cristianos evangélicos. Y recuerdo que me preguntaron que iba con las bolsas llenas de, unas bolsas de basura negras llenas de botes de leche, y tronaban los botes de leche. Y me dicen ellos que para qué quería esos botes de leche. Y yo les dije que quería aprender a tocar la batería y que me iban a hacer una batería, y se empezaron a reír. Pero una risa así en forma de burla, ¿va? Pero no le presté importancia. Y el asunto es que yo le llevo los botes a este hermano que es herrero hasta el día de hoy, que Dios lo bendiga ahí donde quiera que se encuentre. Y yo le digo, y tengo los botes ya para que me haga mi batería. Y él como que algo apenado quizás, porque yo me lo tomé muy en serio. Un niño siempre se toma las cosas en serio, las cosas que un adulto le dice, que quizás para el adulto son, lo dicen como en broma o como molestando. Un niño se las toma muy en serio. Y yo le di el montón de botes, llevaba de todos tamaños, y le dije, hágame mi batería, ¿qué necesita usted para que me haga mi batería? Y él se empezó a reír, ¿verdad? Y me dice, de esos botes no aguantan la soldadura, no te voy a poder hacer tu batería. Yo me sentí un poco como decepcionado, porque no solo me había costado tanto buscar esos botes, que se burlaran de mí y que no me pudiera hacer mi batería. Y dejé los botes ahí, los tiré y ya no quise hacer más. Pero gracias a Dios aprendí a tocar batería como a los 12 o 13 años quizás. Y ahí empecé a tocar la batería, pero fue un poco difícil y un poco complicado el volvernos cristianos evangélicos, porque se burlaban de nosotros, ¿sí? Se burlaban de nosotros, de mí, mis primos pequeños, porque cuando somos pequeños los niños tienden a burlarse un poco, porque no comprendemos las cosas, las hacemos por simple hecho de que las hacemos jugando. Pero cuando llegamos a una cierta edad, nosotros llegamos a comprender que lo hacían jugando, que lo hacían bromeando, pero que igual nosotros lo tomábamos muy en serio. Y esas son muchas de las cosas que nos ha tocado pasar, nos ha tocado vivir como cristianos evangélicos, pero que siempre llegamos a una madurez quizás en la que nosotros podemos comprender ese tipo de situaciones como fueron, y que no guardamos rencor en nuestro corazón por esas burlas, por esas palabras o etcétera, ¿verdad? Porque fue un poco complicado, porque nos separamos prácticamente de la familia espiritualmente, nos separamos porque nos volvimos evangélicos y al principio costaba, era difícil porque ya no teníamos o ya no estábamos con esas personas que habíamos crecido desde muy pequeños y que habíamos compartido muchas cosas. Y hoy en día podemos decir, o puedo decir, que es lo mejor que nos ha pasado a mi familia, conocer el Evangelio y poder estar fortalecidos por la palabra de Dios y creer en ese Evangelio, que es lo que Dios nos ha dado y el privilegio que Dios nos ha permitido vivir esas experiencias en las que somos fortalecidos por su palabra, en las que Dios se manifiesta en nuestra vida y que todos los días podemos seguir creciendo como hijos de Dios. Dios les bendiga, espero y les guste esta anécdota quizás, y que quizás alguno de ustedes pasó por un momento similar en el que nos odiaban, nos criticaban, se burlaban de nosotros, pero nuestra mirada y nuestra confianza está puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.